pasaba cuando llegábamos al otro lado. Quizá tenía que haber empezado el año pasado por la charla de hoy para luego llegar a lo que os conté hace 2 años. Pero si los que estabais hace 2 años recordáis algo de todo lo que yo dije, vais a comprender muchísimo mejor el por qué yo tenía que hablaros de fantasmas. Todos los estudiosos de lo paranormal afirman que las casas encantadas, los poltergeist y los fantasmas son 3 de los temas más importantes de la parapsicología, de la investigación en la parapsicología. Tanto es así, fijaros, que en Estados Unidos a estos 3 temas fundamentales se los llama los 3 grandes. Es difícil creer en los fantasmas. Es más, Rafael ha dicho que yo voy a hablar de los fantasmas que no se ven. Al contrario, yo os voy a hablar precisamente de los fantasmas que se ven. Es difícil creer en los fantasmas. Yo comprendo que tienes que tener un concepto de vida trascendente, porque si no, si niegas la posibilidad de la trascendencia, difícilmente podrás creer en los fantasmas o en la realidad de los fantasmas. Pero deciros también que la gente habla alegremente o niega alegremente el hecho de los fantasmas. Esto no es así, porque a diario ocurren miles de experiencias en el mundo de gente que ha tenido experiencias con los fantasmas. Por lo tanto, no creo que esto sea una trama, un engaño universal. Por increíble que parezca, la casuística, recogida desde hace muchos años, revela que los fantasmas existen y que a veces ese mundo invisible se hace visible. Los fantasmas suelen producir miedo, terror, a veces evocaciones o ternura, pero nunca indiferencia. Son tema obligado, ¿os acordáis?, en las noches de invierno alrededor del fuego en el que se cuentan a veces historias de fantasmas. Muchos se burlan de este tema y se burlan porque les inquieta, porque aceptarlos implicaría también cambiar todas las estructuras mentales y de creencias que esa persona puede tener. Los fantasmas son por excelencia la representación de esa etapa ignorada, misteriosa. Precisamente por eso sentimos por los fantasmas un atractivo especial. Son el prototipo, pues deciros, pues de lo incomprensible, de lo sobrecogedor, y en ellos se mezcla pues lo romántico, lo insólito, incluso el escalofrío. Luego vamos a hablar el porqué de este escalofrío. Hombres de todas las épocas han utilizado el fantasma como un recurso insustituible para suscitar emociones fuertes. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, en Macbeth o en algunas de las obras de Shakespeare en las que el fantasma, como en Hamlet, es un personaje primero, porque es el que le viene y le dice al personaje principal cómo muere su padre y quién lo asesina. Oscar Wilde, Edgar Allan Poe, Becker, todos estos autores hicieron de los fantasmas un elemento consustancial en todas sus obras. Pero ¿quién de nosotros no ha vivido y no ha nacido, en el caso mío, desde luego, con el fantasma del comendador y de doña Inés en nuestro clásico de Don Juan Tenorio? ¿Y quién no recuerda a Obi-Wan Kenobi? ¿Os acordáis? El fantasma consejero y protector de Luke en la Guerra de las Galaxias. O el protagonista de Ghost, que por cierto la van a poner hoy a las 3:30, creo recordar, convertido en un famoso detective desde el otro lado. Hay fantasmas literarios, fantasmas cinematográficos, pero existen fantasmas auténticos que por distintas circunstancias a veces irrumpen en nuestro más acá, provocando en nuestra vida esa chispa de sobresalto. Unos cuentan que han visto a su abuelo, un personaje desconocido a lo mejor, sentado en una mecedora. Otro que su hermano asesinado se le sonríe, de repente rodeado de un halo de luz azul. Otros más que charlaron amigablemente con amigos o familiares fallecidos. Deciros a modo de anécdota, que para que veáis que mucha gente habla de los fantasmas negativamente por desconocimiento. En 1991, un tribunal de apelaciones de Nueva York
dio carácter jurídico a la existencia de los fantasmas, anulando un contrato de venta porque no se les había advertido a los compradores que esa casa tenía fantasmas. Fijaros qué curioso, ¿eh? El miedo a los fantasmas puede tener un origen en los contenidos erróneos que se transmiten sobre muchos de ellos. Muchos rechazan el fenómeno sencillamente porque no encaja en ese concepto de realidad que yo os decía antes y que tienes que tenerlo como mínimo para poder creer en ellos. El temor a los fantasmas, deciros que desaparece totalmente con un mayor conocimiento y una mayor información. Hay que estudiarlos, hay que seguirlos a través de un largo recorrido. Y desde ese camino iniciático, el fantasma se habrá convertido en alguien menos insólito y, desde luego, un ser, yo os diría que por lo menos para mí lo es, entrañable. Antes de hablar de los fantasmas reales, vamos a hablar de otras experiencias que pueden confundirse con la fantasmogénesis, como llamamos en parapsicología, porque existen los fantasmas de vivos. Estoy pensando, por ejemplo, en algunas fenomenología dentro de los poltergeist. Algún día, a lo mejor vengo a explicaros historias de poltergeist. Poltergeist no es ni más ni menos una serie de fenómenos de efecto físico que se producen en un lugar y que siempre tienen su origen en una persona viva y presente en los fenómenos. Pero dentro de los fenómenos de poltergeist, que son variadísimos y muy, muy atractivos, debo deciros, pues puede haber bolas de luz o puede haber hasta figuras o pensar que pueden ser figuras de personajes. Esto no son fantasmas porque no son personajes que han muerto. Luego tenemos el famoso ectoplasma, que a finales del siglo XIX y principios del XX había muchas médiums varones, que producían el fenómeno de ectoplasmia. Esto es como una especie de nube más o menos consistente que emite el médium en trance por los orificios naturales del cuerpo y que, cuando sale de ellos, sin perder el contacto con ellos, puede formar figuras humanas, flores, animales, etc. Hay muchas fotos, sobre todo de finales del siglo XIX, que muestran este fenómeno de ectoplasmia. Esto tampoco son fantasmas, por mucho que tú veas una imagen reproducida con esa sustancia que emite el médium. Tenemos las proyecciones mentales. Vosotros sabéis que en Oriente, sobre todo en el Tíbet, a través de una técnica de concentración, los lamas pueden comunicarse de una lamasería a otra sencillamente proyectándose a sí mismos, a la otra lamasería, que a lo mejor está a una distancia enorme, y decir un recao. Oye, la próxima vez que venga el lama no sé cuántos, pues traernos esto que necesitamos, por ejemplo. Eso tampoco son fantasmas, son proyecciones mentales. Ellos los llaman tulpas. Pero deciros que también nosotros, con esa técnica y esa enseñanza adecuada, podríamos proyectarnos nuestro físico a distancias bastante considerables. Tenemos también el fenómeno del viaje astral, que algunas personas, cuando realizan este viaje astral, son capaces de ser vistos por donde van. Hay unas experiencias muy bonitas, pero alargaría mucho el tema, que han hecho como unos sensores para que cuando la persona va en viaje astral a otro lugar, los sensores se disparan para evidenciar su presencia. Y algunas personas son capaces de verlas. Esto tampoco son fantasmas. Existe la bilocación, que sabéis que es un fenómeno tradicional en los santos. Eran esos santos que son capaces de estar en dos sitios al mismo tiempo y que se les ve en dos sitios al mismo tiempo. Esto se llama bilocación y esto tampoco, la visión de estos personajes bilocándose, tienen nada que ver con los fantasmas. El fantasma del cerebro tenemos también. Hay muchas patologías que te hacen ver personajes cuando realmente son fruto de tu patología mental. Y luego tenemos otro bloque, hemos dicho fantasmas de vivos, y luego hay un bloque que tampoco voy a entrar, pero deciros lo que es un poco lo que yo llamo espectros, que es la impregnación que queda en algunos sitios y que entonces tú a lo mejor entras en un lugar
y eres capaz de decodificar, si eres sensitivo, lo que pasó en ese lugar. Y entonces son los clásicos fantasmas de castillos, ese personaje que siempre sube y baja a una hora determinada una escalera y vestido de caballero o con la cabeza en la mano, eso es, en Escocia es muy, muy frecuente. Eso no son fantasmas tampoco, aunque esos personajes están fallecidos. Lo que estás haciendo es decodificar la información que hay en ese lugar. Eso sería uno de los fenómenos de una casa encantada, Pero os digo que esto es tema para 1 o 25 charlas. Pero deciros que existen muchas circunstancias por las cuales tú puedes ver a un personaje que no tiene nada que ver con lo que es un fantasma auténtico, que ahora vamos a saber sus características. Existe, por lo tanto, esta categoría dentro de ese mundo de la fantasmogénesis, que serían los fenómenos parecidos o de fantasmas, a lo que los investigadores modernos llamamos así, fantasmas. A veces, con cierta falta de respeto, sobre todo os digo que en Estados Unidos se les llama dead guys, muchachos muertos. Allí los fantasmas son muy queridos, de una manera diferente a como son queridos, por ejemplo, en Escocia, porque nosotros hemos viajado el grupo a Escocia a buscar fantasmas y verdaderamente allí están convencidos de que existen fantasmas en todas las esquinas. Tampoco es verdad. Casi todos los que nosotros pudimos detectar estaban causados por esa impregnación que os decíamos, pero no tenían las características del verdadero fantasma. El fantasma tiene una personalidad, y eso os quiero decir, activa e individual. El fantasma es impredecible, espontáneo, interactivo, y su comportamiento indica que es una entidad consciente. Esta entidad puede ser humana o animal, no lo olvidemos, pero siempre están muertos. Algunos testimonios podían hacernos creer que la visión de un fantasma, como os decía antes, es una experiencia desagradable, pero la mayoría de las veces la negatividad se la ponemos nosotros. No es porque el fantasma sea negativo, sino porque a nosotros nos da miedo su presencia. Hombre, yo comprendo que yo no he visto, no soy sensitiva y no soy capaz, a lo mejor, y nunca se me han presentado, aunque luego vamos a ver que no necesitas ser sensitivo para que se te presente un fantasma. Manda siempre el otro lado, no nosotros, pero es verdad que siempre te sorprende. Si tú vas por el pasillo y de repente ves el fantasma de un familiar tuyo que no esperas, pues lo primero que tienes es una sorpresa que puede rayar en el pánico, pero no porque el fantasma te produzca pánico, eres tú mismo el que interpretas su presencia como de esta manera. Sabemos que el ser humano disfruta de una composición energética y aceptamos la existencia de la mente. Sabemos, de acuerdo con la ley de la conservación de la energía, que la energía no puede crearse ni destruirse, sino que se transforma en otra forma diferente. Quizá ahí radica el secreto del fantasma, es una transformación energética. Luego lo vamos a ver. La palabra fantasma proviene del griego y quiere decir algo así como visión quimérica. Para la parapsicología, y eso quiero que estas ideas se os queden muy claras, un fantasma es una imagen o presencia de alguien que sobrevive a la muerte del cuerpo, se manifiesta ante nosotros y se comporta de una forma inteligente. Esta es la diferencia del espectro que se pasea, que baja por una escalera, que pasa a lo mejor por delante de nosotros, pero que no nos hace caso en absoluto. Es retazos de una historia que ocurrió en el lugar, pero que no tiene vinculación personal con nosotros. Es muy frecuente sentir la presencia de un ser querido fallecido. Se dice que cada uno de nosotros, me parece que os lo comenté hace 2 años, tenemos un tipo de energía personal y único, como las huellas dactilares. Los que perciben estas presencias aseguran poder determinar quién es y cuándo esa energía va y viene. También es posible oír su voz a través de los oídos, del mismo modo que oímos a las personas vivas que nos hablan, aunque la casuística recogida nos indica que es más frecuente oír la voz como interiorizada, como telepáticamente transmitida. Asimismo, el tacto es otro de los sentidos susceptibles de recibir información. Puede ser una caricia suave, un beso que apenas roza la piel, un abrazo envolvente o un apretón de manos. Tuvimos un caso, me acuerdo, de un señor que estaba durmiendo la siesta y le apretaron las manos.
La finalidad de estas manifestaciones es dar cariño y valor a los que quedan, a los que sufren su pérdida. Muchos familiares confiesan haber olido el perfume, la loción o el tabaco de la persona que se ha ido. También el aroma de sus flores favoritas. Estas experiencias son impactantes, pero nada es comparable con el contacto visual, o sea, la posibilidad de ver fantasmas. Los fantasmas suelen hacerse visibles en nuestra realidad de una forma repentina y su manifestación, aunque hay pequeñas excepciones, suelen ser completas. Es raro un proceso paulatino de configuración. Normalmente algo te llama la atención y ahí está el fantasma. Otras veces será un sonido, una sensación de un silencio anormal, de un frío anormal, el que nos alertarán de su presencia. Existe la teoría de que los fantasmas son aquellos espíritus que no han sabido ascender a otras dimensiones y se quedan en nuestro nivel de existencia en esa interfase que decía muy bien ayer Sinesio Darnell. Creen que están viviendo un sueño y tienen que ser otros los que les vengan a explicar su nueva realidad. Sencillamente están muertos. Nosotros hemos encontrado personas que nos han dicho que no se podían despertar, por ejemplo, que estaban envueltos en niebla, que estaban en un lugar como que del cual no sabían salir. Luego con las historias que os contaré, pues a lo mejor os clarifican un poco estas ideas básicas. Pensar que cuando la muerte es súbita, inesperada, las personas fallecidas pueden no tener conciencia de su muerte física, siguen percibiendo nuestro mundo y se sorprenden al seguir a sus familiares, de ser ellos mismos los protagonistas de su propio funeral. Esta situación da pie a muchos guiones cinematográficos y creaciones literarias en que el fallecido, recordaréis, permanece junto a nosotros para descubrir a su asesino o sencillamente por curiosidad para comprobar los acontecimientos de sus familiares y cómo se las van arreglando sin ellos. Ya sabemos que perder la vida no es nada atractivo, pero algunas personas dan más importancia que otras al lugar en donde van a descansar sus restos. Estas son cosas anecdóticas muy curiosas. Por ejemplo, no quieren ser relegados del grupo de los vivos. Hubo un caso en que la persona se hizo enterrar de pie a la puerta de su casa para seguir vigilando la entrada. Y otro pidió que lo hicieran al borde del río para seguir observando los barcos navegar por sus aguas tranquilas, como él hacía en vida. No es, por tanto, tan extraño que algunos espíritus puedan quedarse cerca de nosotros porque están excesivamente apegados pues, a su dinero, a sus posesiones, a sus afectos otras veces. En el más allá conservamos nuestros recuerdos, nuestra personalidad y, por lo tanto, nuestra propia identidad. Eso quiere decir que también tenemos nuestros pequeños defectillos cuando seguimos conservándolos cuando vamos al otro lado. Hay que tener en cuenta lo que os dije hace 2 años. La muerte no nos hace perfectos. Podríamos decir que entonces que las personas, los fantasmas, pues son personas como nosotros. No utilizan sábanas blancas, por supuesto, ni cadenas. Toda esa parafernalia es puramente, pues imaginativa o iconográfica, pero no es real. Pueden presentar, eso sí, el reborde de la figura algo neblinoso, cuando vienen a nosotros, como fuera de foco para entendernos. Pueden llegar dentro de una burbuja luminosa, pero deciros también que pueden llegar a ser tan perfectos que no nos damos cuenta de que estamos ante un fantasma hasta que no desaparece ante nuestros ojos. Y hay muchos casos de esta característica que os diría que, que es tremenda, ¿no? Pero es así. Existe la teoría, por supuesto, de que son personas que no han sabido ascender a las dimensiones que tienen que ir para entendernos. Creen que están viviendo un sueño. Es difícil, nosotros nos ha tocado decirles algunas veces y llevarles a la realidad de que están muertos. Y les es muy duro, ¿eh? Hay algunos que lo aceptan hasta muy mal. Nos dicen que mentimos, que son cuentos nuestros. Es muy curioso. Bueno, en general, cuando se quedan aferrados durante mucho tiempo, es porque realmente no saben a dónde ir.
Veréis, yo os voy a contar por encima, por supuesto, porque si no alargaría mucho, algunos de los casos que nos ha tocado a nosotros investigar. Veréis, un día nos llaman, nosotros lo llamamos porque nosotros tenemos en el archivo pues el caso de, aunque yo luego tengo las señas y todo en el ordenador, pero cuando nosotros hablamos, ¿te acuerdas del caso de? Bueno, pues este caso lo llamamos el caso de la mudanza. Y es que nos llama un matrimonio con un bebé pequeño en el que nos dice que por las noches habían empezado a oír ruidos de cajas de cartón, un trasiego de cajas de cartón, que había empezado todo por ahí, pero que un día ya la madre, cuando se levantaba por las noches para dar de mamar al niño y se levantaba al cuarto de estar para no molestar a su marido, en cuanto ella se sentaba en el sofá a dar de mamar al niño, enseguida notaba como que alguien se sentaba en el otro cojín, porque claro, ella notaba el desnivel. Pues ella miraba y no veía a nadie. Pero ya al pasar también unos días, un día que su marido se levanta a mitad de la noche al cuarto de baño, al pasar que tenían en el dormitorio un espejo, ve perfectamente reflejado en el espejo a un señor. Bueno, ahí ya el marido, despierta a la mujer y le dice, oye, mira, aterrado, oye, que acabo de ver a un señor en el espejo. Y entonces ella le dice, bueno, pero es que yo llevo sintiéndole hace mucho tiempo. ¿No te acuerdas que oíamos las cajas de cartón? Bueno, pues yo cuando voy a dar de mamar en el cuarto de estar al niño también noto que alguien se sienta. Y bueno, ese fue el motivo, de alguna manera, por la cual nos llaman, para que aclaráramos la situación. Bueno, pues deciros un poco el final de la historia, porque la parte de investigación para vosotros sería muy tedioso, que se descubrió que este personaje era el antiguo dueño de la casa. No había muerto, curiosamente, la casa, pero no sabía que estaba muerto. Y entonces él volvía a su casa. ¿Os acordáis que hace 2 años os dije que cuando morimos lo primero que podemos tener es la capacidad de crear con nuestra mente cosas? Luego ya, digamos, pasamos por esa fiebre y nos damos que eso no te lleva a ninguna parte. Pero al principio, pues es el señor que ha tenido siempre la ilusión de tener una casa y entonces pues se la construye mentalmente y eso llega a ser una realidad para él en el otro lado. Bueno, pues este señor, que no sabía que estaba muerto, toda su ilusión siempre había sido irse a vivir con uno de los hijos. Y entonces, bueno, pues había empezado a empaquetar sus cosas para irse a casa de sus hijos. Esa era la razón de las cajas de cartón, del trasiego, porque este señor se supone que estaba de mudanza. Imaginaros qué cosa, que es que suena rarísimo todo esto que yo os voy a contar, pero es que es así. Bien, bueno, pues nosotros estuvimos hablando con él. Le dijimos que primero que lo que tenía que darse cuenta es que él estaba muerto y que por lo tanto pues trasegar libros pues que era absurdo. Le dijimos más o menos lo que tenía que hacer para ir a donde tenía que ir. Y fijaros qué anécdota más bonita. Era un día de Madrid que diluviaba. Y cuando salimos de allí todos habíamos dejado el paraguas en el paragüero de la entrada. Cuando recogimos nuestras cosas, pues nos fuimos, sacamos todos los cacharros nuestros y cada uno cogió nuestro paraguas. Cuando llegamos a la calle tuvimos necesidad de abrirlos. Y Paloma Navarrete, que sabéis que es un poco la brujita del grupo, pues que es la que había comunicado con él, pues abre su paraguas y de repente, ¡plaf!, una cosa que cae. Y vemos que era una caracola preciosa. ¿De dónde había salido esa caracola? A ver si os digo. Es que fue precioso, nos quedamos todos, Paloma con la caracola en la mano. Bueno, nosotros lo interpretamos que era un regalo que este hombre nos había hecho para agradecernos, pues verdaderamente que le habíamos ayudado en esa situación tan problemática que él había estado viviendo. Y digo viviendo porque aunque estemos en el otro lado, seguimos viviendo. Otro caso, este fue en el 2002. Otro caso que le hemos tenido en el 2003 es una tienda de tejidos que tiene una cadena de tiendas de tejidos en Madrid muy famosa y que un día nos llama el dueño para decirnos, mirar, tengo un gran problema en una de mis tiendas y el personal es que se me va a querer ir. ¿Y qué pasa? Bueno, pues nos fuimos allí y nos cuentan las dependientas. Imaginaros que es una tienda de tejidos que tiene 2 plantas. La planta de entrada, donde nada más entrar tienes el mostrador de la caja, donde están las niñas, y hay una escalera de bajada para una segunda planta que tiene la tienda en la
parte de abajo, donde también tienen tejidos. Bien, mientras estas niñas, una mañana, por eso digo que los fantasmas pueden presentarse por la mañana, por la tarde o por la noche. Siempre hay la creencia de que el fantasma es nocturno. No tiene por qué. En este caso, y en el caso de este señor, pues le vieron reflejado por la noche, pero en las cajas las oían también por la noche, quizá porque el silencio de la noche hace que tú percibas mucho más los ruidos o algunos de los fenómenos estos. Pero estas niñas estaban horrorizadas porque mientras estaban atendiendo a otras dos clientas, entra en la tienda una viejecita con una toquilla, un gorrito, porque era frío, era invierno, y una bolsita del pan. Y la ven entrar por la puerta y ven que baja directamente a las escaleras de abajo. Como ellas estaban atendiendo a otra clienta, pues cuando terminan con ella le dice, oye, mira, le dice una, voy a bajar a ver qué quiere esta señora mayor. Total, que cuando bajan, esta señora no apareció por ningún lado. Imaginaros la cara de las dos dependientas aterrorizadas porque ellas habían visto a una viejita con todas estas características que yo os estoy contando. Bueno, pues fuimos allí. Esa tienda, deciros que la tenemos como, yo lo tengo aquí como la tienda muy concurrida porque ahí había otros personajes muy anteriores a la viejecita que trasegaban por allí y que montaban unas timbas por la noche, que pusieron unas cintas magnetofónicas y se oían el ruido de la timba de dados en el sótano. Era una tienda muy curiosa. Pero bueno, deciros que este personaje no era ni más ni menos que la portera que había existido en la casa antes de ser esto tienda de tejidos y que la portería estaba en esa planta baja. Pero ¿sabéis qué curioso? La viejecita sabía muy bien que estaba muerta, pero sin embargo se le había muerto una nietecita con 6 años, de tuberculosis concretamente, y que había vivido con la abuela muchos años. Y esta niña, que no sabía salir de esa interfase, pues se había quedado como en la vivienda de la abuela abajo. Y la abuela, a pesar de saber que estaba muerta, venía a veces a dar compañía a la nietecita que se había quedado abajo. Deciros esto, que es que yo verdaderamente a veces me da apuro contaros estas cosas, pero son vivencias nuestras, no es un caso que me hayan contado, es que lo hemos vivido nosotros, como vivimos otras muchas aventuras, pues lo mismo de poltergeist, de casas encantadas y de muchas cosas. De fantasmas tengo un montón, es decir, tengo todo esto recopilado de casos de fantasmas nuestros, pero os cuento lo que puede serviros como de modelo de casos en la que esta viejecita sabía que estaba muerta, pero sin embargo venía. ¿Por qué se hizo visible en ese momento dado? ¿Por qué las niñas pudieron verla? Eso es por lo que todavía no sabemos, porque algunas veces los fantasmas logran hacerse visibles o entran dentro de nuestro espectro visual, que es muy pequeño para todo el campo de energías que existen. Nosotros estamos muy limitados, casi tenemos como las orejeras de los caballos, tenemos un campo visual muy pequeño de percepción. Bueno, pues este es el caso de la viejecita, que es que nos las describieron perfectamente, es muy curioso. Los otros personajes de la tienda eran muy divertidos. Uno era un trapero al que le habían expropiado el terreno para construir la casa que existe ahora y estaba el pobre muy indignado, porque decía que él no pensaba irse a ningún sitio, que él se quedaba allí en ese lugar, porque era donde tenía su chabola de chatarrería, que le habían dado 2 perras, y bueno, empezó a soltar venablos por esa boca en contra de los que le habían expropiado. Claro que él no tenía ningún derecho porque había plantado su casetita allí, en un terreno pues, que no le pertenecía en absoluto y bastante que la propiedad pues, le dio una indemnización para que se fuera, ¿no? Pero ese estaba indignado. La viejecita estaba ayudando a su nieta, el trapero, y luego los de la timba, curiosamente los dejamos, porque eran una timba totalmente inofensiva que seguía viniendo al sótano a jugar a los dados. Pero venía por las noches, es curioso, y como por la noche la tienda no tenía ningún problema, pensamos que, bueno, dejarlos allí porque convencer a todos de que se fueran de allí, pues que era absurdo y que tampoco hacían daño ninguno. Nosotros hacemos nuestro trabajo, pero cuando vemos que molestan, si no, nosotros hemos tenido casos que nos han dicho, os dejamos investigar, venir porque necesitamos ayuda y saber quiénes son, pero por favor no nos lo quitéis, porque tuvimos un caso precioso en que se habían convertido en ángeles guardianes de la casa y de los habitantes de la casa.
Ese es un caso muy largo y muy bonito, que a lo mejor si vengo a hablar de casas encantadas os lo comentaré. Pero deciros que hay mucha gente que cuando los fantasmas son como protectores no los quieren que los quitemos. Me acuerdo de un castillo que estuvimos precioso en la provincia de Jaén y que ese es un fantasma de un caballero de armas que se pasea por el patio de armas de vez en cuando y les hace algunas jugarretas dentro de la casa y ya se han acostumbrado a verle de vez en cuando y entonces nos dijeron, mira, no nos importa, pero a nosotros no nos da ninguna lata, así que dejarle ahí que cuando quiera venir que venga. Es curioso, pero es así. Luego tuvimos un fantasma, porque hay fantasmas de niños también. Hace poco hemos tenido un caso de un fantasma de niño. Pero os voy a contar un fantasma de una niña de coletas, curiosamente de una colegiala. Nos llama un día una funcionaria que nos dice, mira, Sol, a ver si venís porque mi madre y yo ya no podemos más. Vivían en la casa la madre mayor y esta soltera y funcionaria. Os digo que son personas totalmente coherentes y perfectamente cuerdas. Y esta señora nos dice, mira, es que llevo una temporada que no me deja dormir una niña con coletas. Se me presenta como a las 5 de la mañana o así en mi cuarto y claro, no me hace nada, se empieza a reír, pero claro, no me deja dormir, ya me desvela y yo tengo que trabajar por la mañana temprano. Pero es que también juega con los ceniceros del cuarto de estar, con la mecedora de mi madre y hemos tenido que sacar la mecedora a la terraza afuera para que si la mueve no nos despierte. Y entonces ya nos está creando problemas bueno, pues eso, de sueño y de que no nos deja tranquilas. Bueno, curiosamente vamos entonces allí, hacemos la investigación y nos encontramos con que Paloma, porque Paloma utiliza la bola de cristal, y porque ella no es medium, ella es vidente, es decir, ella necesita un soporte, como puede ser la bola, o otro soporte de evidencia. Y entonces ve a la niña, apuntamos su nombre y apellido que nos lo dice, y le pregunta a Paloma que por qué está allí, que deje en paz a la gente que necesitan dormir y tal. Dice, no, bueno, yo es que viví aquí, en este solar, que en este solar es una casa bastante moderna, y en este solar, y entonces Paloma en la bola empieza a ver que era una casita pequeña con una parra, con un jardincito al lado, y a la niña le decimos a Paloma, oye Paloma, pregúntale, murió de repente porque una niña pequeña, pues de 12 años, 11 años, y se presentaba con su uniforme y sus coletitas, y de cintura para arriba. Nunca la veían los pies, porque esa es otra, a veces no se les ve los pies. Es como si estuvieran en un nivel superior al nuestro. Y bueno, pues esta niña dijo, bueno, es que yo ando por todo el barrio, porque era mi barrio y me divierte. Entonces le decimos, Paloma, esta niña de que murió tan pequeña, ¿no? Y dice, pues me dice que no fue de accidente, porque pensamos que le había ocurrido un accidente. No, no ha sido de accidente. Dice, no me lo quiere decir, pero yo la veo como, lo único que la veo es como un lunar en la frente, como una cosa en la frente. Dice, pero no es herida, porque si hubiera herida de sangre, pues la vería. Dice, no, no. Bueno, total, tomamos nota de todo eso y le dijimos a la dueña, tú que vives aquí, trata de averiguar si esta niña realmente existió, porque tenemos el nombre, tenemos el apellido, lo de la casita con la parra, todos los detalles. Bueno, pues nos llamó a los 15 días, pero alocada. Ya sé quién es, he podido contactar con un tío de esta niña, que todavía vive. Tiene 80 años, pero todavía vive. Bueno, pues nos cuenta que en efecto esta niña vivió en esta casita con la parra, que se llamaba como ella decía, y que murió de una picadura de avispa que le había picado en la frente. Daros cuenta que las picaduras de avispa, pensar en hace 40 o 50 años, no había, pues no sé si había cortisona entonces, tuvo un shock anafiláctico que se llama, que hay muchas personas, mi marido tuvo uno gravísimo, que tuvimos que ponerle miles de inyecciones de cortisona para que reaccionara, porque te pica una avispa y si tú tienes alergia seria a esta avispa, no te da tiempo de tomar un antihistamínico, te tienen que meter por vena enseguida todo lo metible y puedes morirte del tema este. Esta niña se murió a las 24 horas de un shock anafiláctico porque el tío nos confirmó que en efecto le había picado una avispa. Curioso, ¿verdad? Bueno, pues este es el caso de la fantasma de coletas.
Luego, sin embargo, hay otros muy pesados, tan pesados que, por supuesto, la gente nos pregunta que quién es, pero además que nos se lo quitemos rápidamente. Este fue un caso que tuvimos, pues mira, concretamente en el 93. Y lo cuento porque es el único caso de fantasma, no te digo agresivo, pero sí pesadito. Pesadito, porque pesaditos hemos tenido algunos, pero este era tremendamente. La historia es de un matrimonio recién casado, joven, ella era ayudante de clínica y cuando se casa pues deja de trabajar, su marido es el que se va a trabajar, ellas arreglan un dúplex muy bonito, una casita monísima para unos recién casados, pero al poco tiempo de estar en la casa, esta niña que se quedaba muchas horas sola en la casa, empieza a ver a un personaje que le asusta. Y le asusta porque lo mismo, de repente sale del suelo, que atraviesa una pared y se le hace presente, que está en la ducha y se le presenta, o está cocinando en la cocina y lo tiene detrás. Entonces también hicimos toda una investigación, ahí nos costó 2 o 3 días de ir a esto, y esto lo averiguamos a través de la escritura automática, en la que llevamos a un medium de escritura automática. Este señor conectó enseguida con nosotros porque lo que quería hablarnos, estaba indignado, ¿no? Porque nosotros le decimos, bueno, oye, ¿quieres que te ayudemos? No necesito ayuda, estoy muy bien donde estoy. ¿Cómo que estás muy bien donde estás? Estarás muy bien donde estás, pero estás dando la lata. ¿Sabéis por qué nos dijo que volvía a la casa? Porque la niña, la recién casada, se parecía mucho a una antigua novia que él había tenido. Pero claro, le dijimos, mira, vamos a ver, una cosa es que vengas a verla, no te hagas visible, no la asustes, y luego pues la manera que tienes es un acoso, esto no es una visita. Bueno, pues no me pienso ir porque esta es mi casa. Era el que había sido dueño de todo el edificio. Bueno, pues porque esto era una casa antigua que ya sabes que a veces se rehabilitan para viviendas modernas. Bueno, pues este señor nos costó Dios y ayuda el que se fuera porque no quería irse. Lo que pasa es que nosotros tenemos un aparatillo que, bueno, no tiene importancia, es de ultrasonidos, y que no sabemos por qué les afecta. No sabemos si les afecta porque les disuelve y les hace irse al otro lado donde tienen que irse, o bien porque les quita energía y entonces cobran un poco miedo, digamos, y no vuelven al lugar. Pero claro, cuando un señor está dando la lata a la familia, o una mujer, eso no es un problema de sexos, y nos dice que no le da la gana de irse, pero además con chulería, pues no tenemos más remedio que utilizar un sistema expeditivo. Este caso fue muy curioso porque nosotros habíamos llevado el aparato de ultrasonidos, pero nosotros no lo habíamos puesto. Y cuando estábamos haciendo la escritura por última vez y él seguía que no se quería ir, y nosotros hablando, tal como estoy hablando con vosotros, le dijimos, no, vamos a ver, te tienes que ir de aquí, tú tienes que dejar a esta familia en paz. Pues no me quiero ir. Y en un momento dado cambia el ritmo de la escritura, se pone hecho una furia y dice, no quiero irme, estáis haciendo que me vaya, no quiero irme. Y claro, todos nosotros nos miramos y dijimos, pero si no hemos hecho nada para que este hombre se vaya. Hasta que echamos de menos a uno de los físicos, a José Luis. ¿Y dónde está José Luis? José Luis, que es nuestro ratón de biblioteca, se había ido pianito a otra habitación y había puesto el aparato de ultrasonidos. Fijaros qué cosa más curiosa. Bueno, pues nunca más. Ya dejó de darles la lata. Bueno, pues, en fin, os estaría contando historias de fantasmas hasta mañana por la mañana, pero no es posible. Deciros solo que el hecho de que yo os haya contado casos nuestros no implica que no haya una serie de personajes famosísimos, cuerdísimos, que han tenido experiencias con fantasmas. Por ejemplo, el doctor Christian Barnard, ¿os acordáis? El cirujano que hizo el primer trasplante de corazón, pues que se hizo famoso por ese tema. Pues en el año 85, en el National Enquirer, que es una revista, el 3 de septiembre del 85, le hicieron una entrevista. Y entonces yo os cuento textualmente el texto de ese trocito de entrevista. Y dice,
Perdonar, tengo que poneros en antecedentes que a este hombre, por una hepatitis, tuvieron que internarle en una clínica. Y estuvo internado algún tiempo para su tratamiento de shock para su hepatitis. Y él cuenta, dice, hacia las 10 de la noche, una mujer entró en mi habitación, se acercó a mi cama y posó sus manos sobre mi pecho. Era pálida y delgada, tenía el pelo gris y los ojos azules. La cogí por las muñecas comprobando que era frágil y ligera, tan ligera que la presión de mis dedos reaccionó haciéndola levitar y de esta manera desapareció a través de la ventana. Pulsé el timbre, continúa, llamé alarmado a la enfermera. Tardó un rato y entró pidiéndome disculpas. Perdone, doctor, una mujer acaba de morir en esta misma planta. Le pedí que me la describiera. Era la mujer de pelo gris y ojos azules que momentos antes me había puesto sus manos sobre el pecho. Y esto lo confiesa en una entrevista y lo difunde un señor tan sesudo varón como el doctor Barnard. Ayer hablaron alguien aquí, no sé si fue sin eso, de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, el famoso escritor colombiano y Nobel de Literatura, tengo yo el recuadro del País del 19 de agosto de 1981, que cuenta cosas de su vida y, entre otras, dice que estando hace varios años, cuenta él, hace varios años ya, en la Ciudad de México, a la búsqueda de un taxi, y cuando estaba a punto de renunciar por la larga espera, vio acercarse hasta él uno que llevaba la bandera levantada. Cuando el vehículo se aproximó, García Márquez vio, sin ninguna duda, que había un pasajero en el interior. Solo cuando el taxi se detuvo ante él, el escritor pudo comprobar que se había equivocado. Dentro del taxi no había nadie. Cuando a lo largo de la carrera García Márquez comentó su visión, el taxista le replicó con naturalidad: siempre me sucede. A veces paso el día entero dando vueltas sin que nadie me pare, porque ven al fantasma. Curioso, ¿verdad? Sabéis que la viuda de Sadat, sabéis que en el año 82 concretamente, que también tengo aquí el recuadro, el People Weekly, le hicieron una entrevista a la viuda de Sadat después de morir su marido, asesinado, como sabéis, y él dice que el marido se presentó varias veces, no os lo leo, varias veces a ella y a su familia para decirles que estaba bien y que no quería volverles a ver llorar. La viuda de Sadat, hablando de Sadat. Moody, que sabéis que, ahí la credibilidad que pueda tener Moody también se la conferimos nosotros. Pero si habéis leído el libro Reencuentros, él habla de que una vez que llega al hotel se encuentra con el fantasma de una abuela. No precisamente la abuela que él quería, sino la abuela, digamos, menos querida para él. Yo estaba sentado en la habitación cuando sencillamente entró una mujer. En cuanto la vi, tuve la sensación de que me resultaba familiar, pero todo había sucedido tan aprisa que tardé algunos momentos en recobrar la compostura y en saludarla con educación. Al cabo de un tiempo, probablemente menos de un minuto, me di cuenta de que esta persona era mi abuela paterna, que había muerto hacía algunos años. Ella no tenía el más mínimo aspecto fantasmagórico o transparente durante nuestra reunión. Parecía completamente sólida en todos los sentidos. No parecía distinta a ninguna otra persona, salvo por el hecho de que estaba rodeada de lo que parecía ser una luz o un nicho en el espacio, como si estuviera distanciada o retraída del resto de su entorno físico. Por algún motivo me dijo que no la tocara. ¿No recordáis que cuando Jesucristo vuelve y se presenta a los apóstoles, alguien intentó tocarle y le dijo: no me toquéis, que todavía no he ido al Padre? Hay muchos temas de estos que te dicen que todavía no les toques. Bueno, os digo esto porque es más larga la entrevista que tiene él con la abuela, pero es así y lo refleja públicamente en un libro.
Si habéis leído La muerte, un amanecer, y si no lo habéis leído os lo recomiendo encarecidamente, la doctora Kubler-Ross nos cuenta su experiencia con una antigua paciente suyo, ya fallecida, y que se le presenta en la puerta de un ascensor, cuando ella ya quería dejar su trabajo. Y dice: en ese momento apareció una mujer delante del ascensor. Sin querer yo la miraba fijamente. Dios mío, ¿quién es? Yo conozco a esta mujer. La mujer era muy transparente, pero no tanto como para poder ver a través de ella. La mujer se acercó a mí y me dijo: doctora Ross, yo debía volver. ¿Me permite que la acompañe hasta su despacho? No abusaré de su tiempo. Bueno, es muy largo, lo tengo todo reflejado aquí. El caso es que esta señora le dice que no ha llegado el tiempo de que ella deje su trabajo, que está haciendo mucho bien, que ha venido para alentarla, para que no lo deje. Y al final de esa entrevista, dice la doctora Kubler-Ross, por fin la científica que hay en mí terminó sobreponiéndose al shock que yo estaba teniendo, viendo y oyendo hablar a esta señora, y astutamente le propuse escribir una nota para un pastor, amigo de ella. ¿Ve usted algún inconveniente?, le dijo la doctora Kubler-Ross, y le pasé un lápiz y una hoja de papel. Está claro que una persona enterrada no puede escribir una carta. Con una sonrisa llena de amor, la mujer cogió el papel y escribió varias líneas. Después dijo sin abrir la boca, porque os digo que es telepáticamente la transmisión: ¿está usted ya contenta, doctora? Y desapareció. La doctora Kubler-Ross, en el libro que podéis leer todos, dice: y las líneas escritas por la fantasma de la señora Schwartz se enmarcaron y las guardó como un tesoro. Bueno, yo digo todo esto porque es que hay una casuística, digamos, creíble en el mundo entero, tremendo. Eso no quiere decir que la vecina de al lado de repente esté un poco neura y te diga: pues ¿sabes qué he visto? Bueno, tenemos un caso de una señora que se ha quedado viuda hace 4 años, nos llama y dice que es que su marido lleva 2 años dándole la lata en casa. Y yo, ingenua de mí, le digo: bueno, pero esto será porque usted se llevaba muy bien con su marido o tal. Dice: ¿qué va? Si era... Iba a decir una expresión que no me parece correcta, pero me lo calificó así. Dice: me ha dado 39 años de infierno. Digo: bueno, pues entonces está usted encantada con que se haya muerto. Dice: sí, pero es que me ha venido y me da la lata. Bueno, deciros que estamos todavía, no hemos rematado esta investigación, pero todos los indicios indican que no está el marido allí. Es una creación de su mente, porque hay casos también de estos. Bueno, ¿qué teorías básicas podemos barajar para justificar el que estas entidades de repente puedan presentarse aquí? Bueno, pues fundamentalmente deciros, hay muchas, pero para mí, primero tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando llegamos al otro lado, el concepto espacio-tiempo o no es el mismo que aquí o desaparece y no existe el espacio-tiempo, por lo menos tal y como nosotros lo concebimos aquí. Entonces, el concepto cartesiano de espacio plano y lineal, así como un cosmos rígido, inmutable, pues ya sabéis que ahora ha sido sustituido por el concepto de un universo elástico. En él, el espacio es curvo y puede plegarse en función de determinados parámetros relativistas. Los agujeros negros pueden encauzar la materia a lugares desconocidos y el átomo podría estar formado por trenes de ondas vibracionales y no de materia. Hasta ahora nuestro mundo era tridimensional, compuesto por lo largo, lo ancho y lo alto. Y hace tiempo que la ciencia nos habla, desde luego, de la cuarta dimensión, que estaría compuesta por las 3 dimensiones tradicionales más el factor espacio-tiempo. Esto podría significar que nuestro mundo de 3 dimensiones podría estar incluido en una unidad mucho mayor en la que podrían ser diferentes las constantes que consideramos ahora fijas e inmutables. Einstein comentó que con el descubrimiento de la relatividad y de la simultaneidad se fundían el espacio y el tiempo en un continuo unitario. La teoría del presente continuo, que es lo que él enunció, nos dice que los hechos de la vida están ya y es el individuo el que corre al encuentro de ellos, viviéndolos y alejándose posteriormente de los mismos. Sería un presente eterno, que solo nuestra limitada capacidad de percepción nos lo hace ver como una serie de secuencias cronológicas. Según esta hipótesis, lo que ocurre es que pasado, presente y futuro es uno a la vez. Basándonos en estas teorías,
Podríamos trasladarnos al pasado o al futuro, eso sí, como meros espectadores, porque lo que ya ha ocurrido no se puede alterar. Tengo otros ejemplos aquí que serían larguísimos de enunciaros, pero quedaros con la idea de ese presente continuo. Es decir, si no existe el más allá y todo es un presente, pues es mucho más fácil incluirse de repente en nuestro presente. Otra teoría es la del bucle en el tiempo. Por mucho que se oponga al sentido común, los viajes a través del tiempo se encuentran avalados por las leyes de la física moderna. El viaje al futuro no plantea problema ninguno. La teoría de la relatividad predice que con aceleración suficiente, unos astronautas podrían abandonar la Tierra y regresar pasados unos decenios sin que hubiesen envejecido más que un par de años. En cuanto a viajes al pasado, es necesario considerar el concepto de tiempo según lo entienden los físicos. El doctor Ramos, que es uno de los miembros el que había puesto el aparatillo para que el fantasma se fuera. Nosotros tenemos en el equipo 2 físicos. Bueno, pues uno de ellos, el doctor Ramos, físico, como os digo, y miembro del grupo EPTA, explica cómo los estudios mecanocuánticos no solo no prohíben los viajes a través del tiempo, sino que los facilitan y resuelven estas paradojas. Y él lo explica, dice, las partículas que se producen, sabéis, en los aceleradores de partículas, ese grande enorme que hay debajo de los Alpes entre Italia, me parece que es Italia y Francia, que es enorme, estas partículas viajan a 10 segundos elevados a menos 42. Si hay aquí algún físico lo comprenderá. Yo lo digo tal y como él lo dice. En nuestro entorno, afirma el profesor Ramos, hay partículas que viajan hacia atrás en el tiempo y la idea de volver al pasado no constituye ningún disparate lógico. Muy al contrario, es consecuencia inevitable de los principios físicos fundamentales. Hay un caso muy bonito que tampoco tengo tiempo de decíroslo, que es un señor que presencia, tiene un fantasma en su casa, le llaman Manning, que era un sensitivo americano fantástico, era medium. Y entonces el problema está en que los de nuestro presente veían a ese fantasma. Bueno, pues el pobre fantasma le dijo al medium, dice, es que estoy aterrado, tengo fantasmas en mi casa. Lo que pasa es que nosotros éramos para él los fantasmas y él era para nosotros un fantasma. ¿Veis lo que os digo de la posibilidad del bucle en el tiempo? Goethe, también hay una anécdota muy curiosa de él, que dice que un día cabalgaba por un camino cuando vio acercarse a otro jinete. El caballero no era otro sino él mismo, pero vestido con un traje verde y oro que él no conocía. El caballo y el caballero le pasaron y siguió. Pero es que 8 años después Goethe volvió a hacer ese mismo recorrido a caballo y curiosamente llevando puesto ese traje verde que entonces para él era desconocido. O bien tuvo una premonición de futuro, o bien el jinete vestido de verde era el fantasma de sí mismo que había viajado en el tiempo. ¿Qué es realmente el tiempo? ¿El astronómico o físico? ¿El codificado y determinado por los aparatos de medición en relación con el movimiento de los astros? Quizás el biológico, que rige el metabolismo celular, que todos tenemos nuestros biorritmos. O ese tiempo psíquico condicionado por nuestra emotividad. Todos sabemos lo largos que se nos hacen los momentos cuando lo pasamos mal y lo rápidos que se nos pasa el tiempo. Es un concepto de tiempo totalmente diferente. ¿Son realmente el pasado, presente, futuro un presente eterno? ¿Podríamos, como algunas partículas, viajar hacia el pasado? ¿Podrían los fantasmas ser el resultado de la posibilidad de viajar en el espacio-tiempo que, como han dicho los físicos actuales, es deformable? Vamos a ver qué hora tengo. Bueno, hay miles de cosas que contaros para los fantasmas, porque les vemos a veces, porque aparecen en lugares determinados. Pero bueno, no hay tiempo y ya veremos a ver. Deciros unos consejos finales. ¿Qué es lo que no debemos hacer si vemos a un fantasma algún día? Porque olvidaros que podéis verlo o algunas personas de vosotros lo habéis visto ya. Primero, pedir ayuda a personas inadecuadas. Hay mucho chisgarabí suelto por ahí. Por favor, que a lo mejor os van a angustiar más que ayudar.
Entonces, la picaresca es tremenda, hay mucha gente desaprensiva por ahí que además se autodefine como parapsicólogo. Vamos, a mí me horroriza que me digan que soy parapsicóloga. Pues sí, investigo lo paranormal, como los del grupo, pero yo no tengo ninguna titulación, como si dijera, soy licenciada en Ciencias de la Información. Eso sí, hay un título y unos estudios de 5 años. Lo que pasa es que yo llevo muchos años, como todos nosotros, pues investigando, porque la labor de campo que nosotros hacemos, que es en silencio. Nunca habréis visto que se nos publiquen cosas o que nosotros hablemos de casos nuestros. Algunas veces hemos hablado de casos, pero porque han sido otros los que los han sacado a la palestra y entonces ya no tenemos ningún, digamos, prurito en sacarlo. Pero en general nosotros no hablamos nunca y nos conocéis cuando venimos a estos sitios, pero normalmente nosotros no somos personas famosas en absoluto, sin embargo, llevamos pues 20 y tantos años juntos y a lo mejor 30 y tantos cada uno por nuestro camino hasta que en un momento de conjunción en el 87 empezamos a trabajar juntos. Pero antes todos tenemos orígenes en el mundo de la parapsicología anteriores al año 87. Entonces, no acudir a las personas inadecuadas. Segundo, no asustarse al ver a un fantasma. Hay que procurar meter el corazoncito porque hay que mantener la calma, analizar la experiencia con la máximo posible de racionalidad y de este modo podremos aprovechar mucho más esa experiencia. Vamos a ver, deciros que el aspecto, como se presenta el fantasma, tiene una importancia simbólica. Vamos a ver, en general suelen ser siempre personas que tienen un vínculo con nosotros, de amistad, de familia, son conocidos por nosotros. Lo que pasa es que a veces aparecen, a lo mejor más jóvenes, de cuando murieron, y con vestidos de alguna manera que nosotros los identifiquemos bien. Por ejemplo, yo estuve dando una charla que había un sensitivo ahí y me dijo, dice, has tenido al lado tuyo todo el tiempo a un piloto de la Segunda Guerra Mundial, con esos cascos, ¿os acordáis? Como de cuero, con una pelliza. Yo no tengo a nadie en la familia con esa chupa de cuero, ni piloto. Bueno, pues sí. Luego volví a casa y recopilando todos mis familiares, pues sí, había un primo de mi padre que era eso, pero ¿por qué ese señor estaba allí? Estaba riendo, se lo estaba pasando muy bien. Como yo siempre cuento cosas raras, pues a lo mejor él también se lo estaba pasando bien. Y digo, anda, que esta sobrina nieta que tengo menuda ha salido, ¿no? No lo sé. Pero podéis ver que a lo mejor vuestro abuelo aparece con el jersey ese viejecito que le habéis conocido toda la vida, o fumando con la pipa que él solía fumar, o con algún rasgo de vestimenta o de peinado o de algo que vosotros lo podéis identificar enseguida. No hay que salir corriendo, por favor, ante ellos. Sería una falta de educación y de delicadeza, por supuesto, porque no les es fácil hacerse visibles. Ellos tienen que rebajar, como dijo Sinesio muy bien también ayer, su estructura molecular. El medium lo que hace para contactar con ellos es aumentar su vibración y entonces llegan a un término que pueden contactar mejor con ellos. Ellos cuando quieren hacerse visibles y lo logran, que no siempre debe de ser fácil, ellos tienen que descender mucho su nivel vibracional para entrar en nuestro espectro de percepción. Por lo tanto, les ha costado. Luego también deciros que no os dejéis avasallar si algún fantasma viene exigiendo porque se ha quedado en el lugar y porque os está haciendo la cusqui. Mentalmente mandarles a cierto sitio suele funcionar muy bien. La actitud vuestra ante esa experiencia. Por supuesto no existen seres monstruosos que vienen así, no. Pero personas a veces si han sido difíciles en la otra vida, pues a lo mejor siguen siendo difíciles aquí. Y lo que hay es que ayudarles a dar y a que se despeguen de vuestro entorno. Y no olvidar ciertas ideas básicas. Que existen los fantasmas de vivos, que podéis ver cosas que a lo mejor no son fantasmas. Que una cosa es un espectro, lo que yo os decía, es un remanente de algo que ocurrió en el lugar y que vosotros en ese momento lo veis, pero que no conecta con vosotros, sino que sencillamente lo veis como si fuera un trocito de película antigua, y eso no tiene nada que ver tampoco con un fantasma. Que cuando vuelven para pedir ayuda,
para darnos un mensaje, para auxiliarnos o para volver a ver a veces sus seres queridos y sus cosas. Nos he encontrado un capítulo que tengo aquí escrito muy bonito, que es Cosas de abuelos. Hay muchos abuelos que vienen a conocer a nietos que no han conocido. No es que vengan para quedarse, pero a veces les puedes sorprender inclinados en la cuna, envueltos en luz, mirando embelesados al bebé. Es más, hay un caso que yo tengo recogido de una amiga de mi hija, que entró, el niño tenía fiebre, entró para ver la cuna, estuvo toda la noche yendo y viniendo, y una de las veces vio inclinada en la cuna a la que había sido su suegra, que había desaparecido, vamos, que se había muerto hace algunos años, toda como rodeada de luz. Ella se quedó, bueno, imaginaros el susto, y esa abuela se volvió, la miró y le dijo: no te preocupes, descansa, ya me ocupo yo. Fijaros qué bonito, ¿eh? Es decir, ser comprensivos, respetuosos, considerados ante su situación. Y por último termino para deciros que penséis que a lo mejor hay que tratarlos así porque a lo mejor nosotros podemos llegar a ser algún día fantasmas y nos gustará que nos traten bien. Bueno, deciros que hay miles de cosas que os podía haber contado, pero que pienso que a lo mejor tenéis que hacerme alguna pregunta y no le quiero fastidiar el timing a Rafael en esta secuencia, puesto que yo abro la mañana, ¿eh? Y nada más, estoy a vuestra disposición. Hola. Vamos a ver, antes de pasar al turno de preguntas, nos hemos excedido un poquitín en el tiempo, pero no ha sido un despiste mío. Tenemos un pequeño problema, pero todos los problemas se pueden solucionar. Resulta que por culpa de la niebla hay mucha gente que todavía no ha llegado al teatro. Tenemos 70 inscripciones ahí fuera que todavía no han venido a recoger. Y también tenemos un ponente que está de camino y que por lo tanto va a llegar tarde a su ponencia, que es Enrique de Vicente. Ayer tenía el programa de TNT, me ha llamado de muchísima niebla en la carretera y va a llegar tarde. Eso es un problema entre comillas, porque lo que nos va a permitir es poder disfrutar más de la presencia de Sol, poder disfrutar más de la presencia de Manuel Carballar en su ponencia y alargar esto un poquito hasta que Enrique de Vicente esté con nosotros. Por lo tanto, si ustedes me dan permiso para saltarme el horario en cuanto a que vamos a terminar un poquitín más tarde, en lugar de a las 2 menos cuarto como estaba previsto, lo mismo nos prolongamos hasta las 2:30. ¿Tienen algún inconveniente? Y si no, tenemos que dejar un hueco o incluso tendríamos que suspender la ponencia de Enrique. Yo creo que merece la pena, ¿verdad que no? Vale, pues entonces nos saltamos un poco el horario y mira que eso me fastidia porque en ese aspecto soy muy riguroso, pero tenemos que dar un poco de tiempo a la gente que se tiene que incorporar a este congreso. Así es que pasamos al turno de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer a Sol. ¿Alguna pregunta para Sol? No, es que desde aquí ahora mismo no veo nada. Es tremendo las luces. Aquí hay una pregunta, por favor, los micrófonos. Aquí. A ver, un micrófono, por favor, en el centro del pasillo. Qué lástima, porque os podía haber contado muchas más historias de fantasmas. Claro, yo es que la prisa, digo, no quiero fastidiar a Rafael, pero si lo llego a saber te hubiera cogido 10 minutitos más. Pero bueno. Sí, adelante. Va, sí. Bueno, aprovecho para decirle que tiene usted todo el tiempo que quiera para contarnos todas esas historias tan interesantes. Bien, yo tengo una curiosidad. Esa interfase o ese tiempo o ese lapsus en el que uno es fantasma, ¿cuánto dura? No, vamos a ver, ojo. El fantasma es la persona que se aparece. Tú puedes ir al otro lado y nunca ser un fantasma. Vamos a ver, el fantasma no tiene por qué venir siempre de la interfase. Puede venir ya de donde estés ubicado, pero que por alguna razón que él considere oportuna. O también, fíjate, en las comunicaciones te dice cuando les dejan. Allí las reglas del juego deben de tener también su aquel. Es decir, todos hemos tenido personas queridas, fallecidas, que la verdad os digo que a mí me hubiera encantado ver el fantasma de mi padre y haber estado de charleta con él, y no lo he conseguido nunca, quizá porque yo no soy sensitiva, que tampoco, porque hay muchas experiencias de estas de personas que ven fantasmas sin necesidad de ser sensitivos o tener una capacidad especial.
¿Por qué hay veces que se presentan o no? Pero quiero que distingas, vamos a ver. Es que hace 2 años os conté un poco el itinerario que seguimos desde que nos estamos ya muriendo hasta que llegamos al nivel que nos corresponde, porque es toda un recorrido. Por eso yo hace 2 años os decía que tomarais nota, porque todos vamos a pasar por esas pautas. La interfase sería solamente como dijo muy bien también ayer Sinesio, que os acordáis que habló del símil del aceite y del agua. El agua y el aceite, aunque tú las mezcles, luego llega un momento en que el aceite sube, el agua queda abajo y parece que hay una drástica separación entre el aceite y el agua. Y cuando lo miras en el microscopio no es verdad. Hay un periodo de espacio temporal, vamos a hablarlo así, en el que cuando ya mueres, por ejemplo, una persona muere en accidente y en el acto es tan súbita la muerte que, bueno, pues se mira Ghost, ¿os acordáis? Es que yo pongo siempre el símil de Ghost porque se ve muy bien en la imagen. Cuando a él le matan y entonces él sale corriendo con su asesino y no lo puede coger, ese ser se va y él se vuelve y ve con horror que su novia le tiene a él muerto en la calle abrazándole. Y entonces él dice, es cuando él se da cuenta de que se ha muerto. Pero os acordáis que él se queda en esa interfase para defender a su novia a la que quieren, matar, ¿no? ¿Os acordáis? Es todo un problema. Bien, él se queda no voluntariamente, sino porque él pide, por favor, que le dejen en esa interfase para poder ayudar al amor de su vida. Del mismo modo que él voluntariamente lo pide para poder ayudarla, hay otros que se quedan en esa interfase o bien porque no son creyentes imaginaros toda la gente que puede ser agnóstica, que no creen que exista un más allá y de repente se encuentra en una situación que no comprende. Porque claro, racionalmente él dice, vamos a ver, yo estoy muerto, yo estoy viendo mi cadáver, estoy viendo tal, pero el más allá no existe. ¿Qué estoy viendo yo? ¿Una pesadilla? Nosotros hemos tenido un caso que os asombraría, pero no puedo contarlo, porque es una persona muy conocida. Y esta persona lo que nos decía es que no podía despertarse. Ella se había muerto en unas circunstancias muy dramáticas y ella creía que lo que le había pasado, como se había muerto de un colapso, ella creía que lo que pasa es que ella estaba en una ensoñación de la cual no podía despertarse. Y entonces ahí tienes que ir con mucho tacto para decirles que no están soñando, que no es que no se pueda despertar, es que está en unas coordenadas diferentes porque se ha muerto. Entonces, ¿ves? Esa interfase puede ser o porque tú vuelvas o pidas no irte de esa interfase, esos primeros pasos en el más allá, porque te quieres quedar más cercano aquí para ayudar en algo. O puedes perfectamente, como te digo, porque no eres consciente de que te has muerto y entonces te quedas apegado aquí. O porque te quieres quedar pegado aquí y no te interesa para nada hacer todo el recorrido ese que yo os hablaba hace 2 años, sencillamente porque tú tienes tu dinero y quieres saber a ver qué hacen tus herederos de ese dinero. O porque tú tienes a una mujer estupenda y no vaya a ser que te la vaya a pegar. También tenemos casos. De celos, que en el fondo es un amor posesivo. O porque tenemos un fantasma muy gracioso, le llamamos el fantasma de la Leontina. Por eso digo que es que tengo miles de historias, además historias vividas por nosotros, no es que me las hayan contado, es que las hemos vivido. Y este señor pues estaba dándole la lata a una chica que nos llamó porque no la dejaba dormir tampoco, hasta que pudimos averiguar que donde ella había puesto en ese dúplex el dormitorio había sido el despacho de este señor. De finales del 19, primeros del 20, era un señor divinamente vestido con su leontina y bueno, estaba indignado con la vida. Estaba indignado con la vida primero porque él decía que él tenía un cofre de documentos muy importante en su cuarto y que él no podía separarse de él. Y decíamos, oye, pero tú, muchacho, ya sabes que estás muerto. Dice, sí, estoy muerto. Dice, pero yo, mi cofre de los documentos, fíjate que era el dormitorio de una azafata. Es decir, que dónde habría ido a parar ese cofre, pues no lo sabe, ni lo sabía ella tampoco. Pero él, como había recreado, porque os digo, esa primera fase podemos recrear cosas con nuestra mente y nuestra voluntad,
Pues se conoce que él, el cofre que él había tenido, pues seguía teniéndolo allí. Para él seguía siendo su despacho con su cofre y no quería irse de allí. Y le molestaba que la niña estuviera allí durmiendo, claro. Y además estaba indignado, como os digo, por la vida, porque resulta que él había dejado esa casa a una hija y entonces, bueno, había una que se le había metido monja, otra que... pero esta se había casado. Y entonces él, muy contento, pues dejó sus bienes repartidos y la casa esta se la había dejado a una hija. Pero es que esa hija había tenido la osadía de vender la casa después de morirse él. Y dice, muy serio, y dice, claro que yo ya la he desheredado. Y digo, pero ahí decíamos todos, porque nosotros nos tomamos un poco aguas a esto y además les hablamos así un poco con humor, ¿no? Y le decimos, oye, bueno, vamos a ver, pero ¿cómo que la has desheredado? Si estás ya ahí y tú le habías dejado eso en vida, que es lo que cuenta, ¿tú de qué la vas a desheredar ahora desde ahí? Si tú ya no tienes nada. Entonces es muy curioso porque ver que os digo que vamos al otro lado con nuestra personalidad y nuestros problemitas quizás sin resolver, ¿no? Y pues se aferraba. Entonces ese también se había quedado en esa especie de interfase porque él no quería dejar su cofre. Él estaba indignado con su hija que había vendido la casa. Deciros que esa interfase no tiene por qué ser permanente. Al contrario, esa interfase es una fase por la que pasas, de las múltiples que pasas hasta que te adjudicas al otro lado. Por eso nosotros a todos estos muertitos, como dice Paloma, con los que tratamos, siempre les decimos primero que busquen la luz, que pidan ayuda, se nos da enseguida en cuanto llegamos al otro lado. Si buscas el punto de luz y buscas y pides ayuda, se te da de inmediato. Lo que pasa es que esta gente se recrea una realidad que no es. Y claro, ni están dispuestos a pedir ayuda porque ni siquiera saben que existe esa posible ayuda y no son capaces de ver esa luz porque están ellos inmersos en su despacho, en la casa donde estaba esa antigua novia suya o chica que se parecía a su antigua novia. Es decir, están aferrados todavía aquí. Y esa interfase, la pega que tiene es eso. Pero tú no te quedas en esa interfase porque no tienes otra solución. Tú tienes solución cuando llegas allí, como te digo, de buscar la luz, de pedir ayuda, de tal. Solo que para algunas personas esa interfase se hace muy larga porque realmente ellos no saben o no quieren salir de ella. No sé si he contestado a tu pregunta. ¿Tenemos alguna otra pregunta por aquí, me parece? Allí. Vamos a ver, yo pediría, cuando quieran hacer una pregunta, levantan la mano y están preparadas para la siguiente. Entonces, allí tenemos ya la siguiente y la siguiente por aquí. Vale. Sí, Sol. Sí, yo es mi primer congreso. ¿Podrías hacernos el recorrido, aunque sea un poco rápido, de lo que nos vamos a encontrar? Tiene que ser muy rápido, es muy atractivo, pero es muy rápido. Bueno, vamos a ver, primero el despegue, digamos, en algunas personas se hace más violentamente que en otras. En el sentido de que, vamos a ver, si una persona se está muriendo durante meses, está en una fase, digamos, pues problemática de salud, pues ella se va desprendiendo poco a poco en general. Yo tenía un amigo mío que ya me parece que os lo conté, que su mujer decía, ay, Rafael, además Rafael Godet, no sé si alguno de vosotros lo llegasteis a conocer, era un parapsicólogo diplomático, era una persona maravillosa. Y pues la mujer, cuando yo iba a verle al sanatorio en las últimas días, pues decía, ¿sabes, Sol? Es que Rafael me preocupa, porque es que a veces, pues es como si entrara en coma, se va. Y luego cuando vuelve me dice, ay, Teresa, cada vez me cuesta más volver. Es decir, que él ya estaba despegándose de ese cuerpo que dejamos todos aquí. Por lo tanto, si mueres de una cosa del corazón repentina, de un accidente, de una cosa, pues si tienes estos conocimientos, pues hombre, inmediatamente te das cuenta de tu situación y buscas ese primer paso que os digo, que es el de buscar la luz, pedir ayuda. Si a lo mejor tú ves ya la luz cuando llegas al otro lado, o a lo mejor tienes un ser querido que te está esperando al pie de la cama, para entendernos, y que te guía en esos primeros pasos. Es decir, que no siempre el tema es conflictivo. Lo que sí tenemos que saber es qué nos espera, porque la información, una vez más, es la que va a solucionar parte de nuestros problemas. Entonces, eso es el primer paso. Luego parece ser que hacemos como una especie de recorrido de nuestra vida. Deciros, la persona que ha pasado es que es mucho más extenso lo de la charla, pero para abreviar, las personas que han pasado una enfermedad larga o que por alguna razón llegan al otro lado con una carga energética muy pobre, lo que se les da es como un sueño reparador.
algunas comunicaciones te hablan de que se han despertado en una clínica y que ellos a veces han pensado que es que de la clínica donde estaban tan graves les han llevado a otra clínica, hasta que ven alrededor de su cama a parientes fallecidos que vienen a verle. Y entonces es cuando se da cuenta que no, es que está muerto. Pero, sin embargo, le han dado un tratamiento, para entendernos, de recarga energética necesaria para que tú puedas funcionar también allí, igual que aquí. Si tú sales de una larga enfermedad, también tienes una época de reposo y de recuperación energética. Bien, una vez si has necesitado esa recarga energética, como si no la has necesitado, entonces parece ser que hay un espacio de repaso de tu vida en la que nadie te juzga. Eres tú mismo el que al hacer el repaso de tu vida te das cuenta de sus errores. Y entonces, como os decía, cuando llegamos al otro lado, vamos con nuestra personalidad y como una especie de carné de identidad vibracional. Cuando tú mueres, tú tienes una evolución espiritual de todo tipo, intelectual, y eso te da un nivel vibracional que nos diferencia a todos. Una vez que llegas allí, ya te colocas en ese estadio, en la multitud, ¿os acordáis? En la casa de mi padre hay muchas moradas. Podemos hablar de niveles, podemos hablar de moradas, podemos hablar de lo que queráis, pero todos vienen a decir lo mismo. Los que tenemos afinidad vibracional iremos al mismo nivel y no necesariamente por parentesco de sanguinidad o por el tema sino sencillamente por nuestro estado de evolución. Y luego allí tendremos que aprender, porque seguimos aprendiendo, seguimos haciendo tareas maravillosas de ayuda. Es decir, allí no vamos a estar, gracias a Dios, yo me moriría otra vez si me meten en una nube con una lira y haciendo el tonto todo el santo día, porque allí no sabemos si hay día o noche, porque el tiempo es distinto. Entonces, en definitiva, viene a ser eso. Una vez que estás colocado en el nivel, puedes seguir subiendo de niveles con tus acciones, con tus propósitos, con tus ayudas que puedes realizar, con tu aprendizaje. Y entonces se plantea el tema de la reencarnación. Hay algunas creencias que creen a pies juntillas en la reencarnación obligatoria. Hay otras creencias o religiones que no admiten para nada la reencarnación, pero todas las comunicaciones que yo he recopilado, y muchísimas, te vienen a decir que la reencarnación es una posibilidad opcional. Si tú quieres quemar etapas en el más allá, porque lo tienes un poco crudo, y solamente con tu esfuerzo allí a lo mejor no vas a conseguir el nivel que tú quieres, pues a lo mejor reencarnándote quemas etapas. Pero fijaros que os digo, exista o no exista la reencarnación, lo que sí es evidente es que nuestro estar en el otro lado va a depender de lo que hemos hecho aquí. Primero, si hay reencarnación, pues corriges las cosas a través de una nueva reencarnación, y si no, a través de un esfuerzo allí. Pero en cualquier caso, nuestros actos, pensamientos, formación y evolución que hemos conseguido aquí es lo que te va a situar en un plano allí. Bien, tenemos otra pregunta allí, me parece. ¿Sí? Hola. Sí, mi nombre es Rubén. Sol. Sí. Estoy aquí en esta orilla, levanto la mano para que me veas. Es que tengo dos focos aquí tan bestiales, vale. Pero me da igual, yo te oigo, que es lo importante. Muy bien. Pues sobre todo preguntarte una cosilla. ¿Qué te dan? Porque estás cada día más joven. ¡Uy! Eso no la tienes que responder. No, vamos a ver, ahora que no nos escucha nadie, hace unos días que he hecho 67 años y soy abuela y bueno, no te quiero contar más miserias, bueno, pero porque es ahí. Tú y yo sabemos que algo tienes que tomar porque cada vez estás más joven. No. Gracias, porque esto no tiene nada que ver con el más allá, es con el más acá, pero también es muy importante que me digan y me levanten la moral con estas cosas. Bien, en esta última respuesta que has dado, pues a mí me has
digamos, me has abierto muchas, no dudas, sino confirmaciones que seguramente en la pregunta que yo te haga, pues las vas a volver a dar. Otra cosa quería comentar. Una vez yo estuve hablando con una persona pues que era vidente y me dijo que a propósito de los hospitales de curación espiritual, me dijo que entre Albacete y Hellín teníamos uno. Así que, pues, ahí está el tema. Yo a esta persona hace mucho tiempo que no los he visto. Vamos a ver, yo te cuento. Es un comentario. Bueno, es un comentario muy local y muy ad hoc, pero vamos a ver. Parece ser que esos hospitales rodean la Tierra. Y yo creo que la Tierra es tan grande que me cuesta trabajo creer que el único, a lo mejor, hospital de recuperación espiritual esté justo entre Albacete y Hellín. Yo creo que está en el espacio, en una dimensión. Fíjate que estamos hablando de espacio-tiempo. Así es que cuando hablamos del cielo, cuando hablamos de niveles, son niveles vibracionales. Y ellos te cuentan que del mismo modo que ellos pueden bajar de nivel a ver familiares o amigos que estén en niveles más bajos, no pueden ir hacia arriba. Y que la separación que existe entre nivel y nivel es algo invisible, pero que cuando ellos se acercan notan el rechazo. Imaginaros como si fuera una cortina de vibración eléctrica, o llamarlo, yo no soy física, pero que les impide pasar hacia una vibración superior, porque tú tienes que alcanzar esa vibración superior antes de poder traspasar esa barrera. ¿Entendéis? Yo, trato de esto. Lo de los hospitales te dicen que están todos alrededor de la Tierra, pero no te precisan dónde. Bueno, simplemente era un comentario. Oye, pero mi pregunta no era esa. Mi pregunta no es esa. Mi pregunta va relacionada a conocer tu opinión sobre las investigaciones que se hicieron, no en el siglo pasado, sino en el anterior, con Allan Kardec. Y a conocer tu opinión sobre esa teoría y sobre las explicaciones que los espíritas dan de nuestros comportamientos y pues todo lo relacionado, más o menos lo que has dicho antes, sobre los niveles y sobre todo ese tema. Pues muchas gracias. Vamos a ver, yo no soy espírita, pero tengo muchos amigos espíritas, sobre todo en Murcia, el corazón... el hermano Pedro I y ahora el hermano Francisco. Yo he estado dando ahí charlas y eso. Hombre, es muy difícil opinar sobre lo que ellos creen, pero hablando con ellos, no creas que están tan alejados de lo que yo hablo. Muchas veces es un problema semántico. Vamos a ver, ¿qué diferencia hay entre lo que la Iglesia nuestra católica siempre ha dicho de purgatorio, cielo e infierno? También eran niveles. ¿Qué era el purgatorio? Era un lugar donde tú redimías tus culpas. Ellos hablan con estas palabras. Yo te digo que es un lugar de distintos niveles donde vas aumentando tu vibración espiritual a base de méritos. Fíjate que en el fondo es lo mismo. ¿Qué sería el infierno? Los niveles más bajos de vibración, que por supuesto ellos te dicen que hay mayor oscuridad, que tienes el amor de Dios más lejano, pero siempre perciben el amor de Dios, que eso te lo hablan todas las comunicaciones. Estés en el nivel que estés, tú notas la energía del Ser Supremo. Hombre, yo supongo que la hermana Teresa de Calcuta pues habrá ido con un cohete en cierto sitio y que habrá salido disparada pues a los niveles más altos. ¿Qué quieres que te diga? Yo no creo en ningún momento que yo el día que falte vaya a estar en el nivel de la hermana Teresa de Calcuta. Otra cosa es que los niveles bajos o altos, pero que a nivel semántico, fíjate, es infierno, purgatorio, gloria, es un problema semántico. Los espiritistas, yo cuando he hablado con ellos sí creen en que nuestras acciones aquí van a tener la consecuencia en el otro lado, que van a condicionar nuestra próxima reencarnación, porque ellos son defensores, por supuesto, de la reencarnación. No sé si ellos tienen esa parcelita opcional o no, o es obligatoria.
Si hay alguno aquí me lo dirá, por favor, porque eso siempre a lo mejor me lo pueden preguntar y yo quiero dar la información adecuada. Pero ellos no están lejos en absoluto de todo lo que yo estoy contando. Es decir, lo que pasa es que para ellos el contacto con el más allá lo hacen a través normalmente de una mediumnidad. Y bueno, pero yo creo que ellos son también creyentes en que un fantasma, una entidad fallecida pueda presentarse en cualquier momento ante nosotros. Y por eso te digo, yo no creo que estemos... Allan Kardec fue el teórico, el que hizo el cuerpo doctrinal de lo que luego fue el mundo espiritista, las hermanas Fox, ¿os acordáis? En fin, todo esto. Pero que yo soy muy amiga de ellos y creo que no tenemos nada de incomún. No sé si es eso la pregunta que tú me has hecho. Quizá las matizaciones pequeñas son las que lo tendrías que preguntar a ellos. 2 preguntas más, por Sí. favor. Sí. Y Hola. teníamos allí, a ver dónde. Dime. Hola. Dime. Es que no sé. Hola, buenos días. Allí. Sí. Bueno, mire, en primer lugar, dar las gracias por venir a contarnos de sus experiencias que tenemos tanta necesidad los seres normales de a pie. Yo quería contar una vivencia continua en mi persona y que usted con su experiencia me dijera si corresponde a una realidad, aunque no es tangible, o no. Verá, yo desde muy niña, tengo 52 años, y desde muy niña tuve siempre la inquietud y la curiosidad de saber, querer y crecer en espíritu, que decimos. Yo he llegado al convencimiento ya hace mucho tiempo y es la sensación que tengo casi siempre, como que estoy de prestado aquí, como que tengo ganas de irme a otro sitio. Cuando yo esto lo comento con mis amigos y mi familia, pues dicen que estoy un poco loca, que eso no es normal. Digo, pues yo es que lo vivo como algo normal. Para mí es una sensación de estar muy de paso y no tener ningún problema de irme. O sea, que llegó el momento de irme, pues cuanto más pronto, pues mejor. Entonces quería que usted con su experiencia me dijera si esto corresponde a un poco a nuestra configuración como seres humanos o si esto es un poco de locura, como me dicen los que me conocen. Gracias. No, por Dios, en absoluto de locura. Vamos a ver. Si somos medianamente creyentes, sabemos que estamos aquí de paso. Hay personas que asumen la muerte con mucha más dificultad que otra. Pero decirte también que no olvides nunca que cuando estamos aquí es por algo y para hacer algo. Y el hecho de que estés aquí no puedes disminuir tu capacidad de actuación en el más acá, pensando y obsesionándote con lo que quieres es irte. Tú te irás cuando llegue tu momento, pero mientras tanto tienes una labor y un papel que hacer aquí, y que ese va a determinar tu estancia allí. No por irte antes, te irás cuando debas de irte, no antes ni después. Por lo tanto, no desaproveches tu vida pensando en el más allá y lo estupendo que es, porque para eso estamos aquí, para realizar cosas aquí y luego cuando llegue el momento irnos. Entonces, te digo que no estás loca en absoluto, pero nunca desenfoques tu cometido. Tu cometido primario no es irte, es estar aquí y hacer cosas aquí y evolucionar aquí. Luego, cuando llegue el momento de que llegues allí, ya actuarás allí. Pero no te obsesiones con el más allá y olvides el más acá. Sí, no, yo... Sol, muchas gracias. De todas formas, estoy convencida de lo que me dices, porque creo que tengo una vida activa, pero mi problema es ese, de que cuando hablo de estas cosas, como que no se comprendía y me tachan un poco de, Pues de que no estoy muy bien de la cabeza. No, eso no tiene nada que ver. Todos tenemos una valoración. Vamos a seguir. Vamos a intentar agilizar un poco el tema de las preguntas, que no sean muy extensas, porque tenemos muy poco tiempo. Entonces, si nos extendemos demasiado... Yo dejo mi sitio. No. Vamos a dejar una pregunta más. Yo sé que hay muchas preguntas.
pero Sí. vamos a dar una pregunta más, hacemos un Sí, descanso que y tiene empezamos alguien, con Manuel. tiene alguien un micrófono. Sí. Sol, Sí. vamos a ver. Es que me viene por aquí la voz y me asusto. Sí. ¿Qué es lo que os lleva por primera vez a utilizar el aparato de ultrasonidos? Pues porque se había utilizado en Estados Unidos con muchísimo éxito. Verás, los americanos, los investigadores americanos, que debo decir que no es por nada, pero nos llevan bastante tiempo por delante. Piensa que allí se hacen las investigaciones en las universidades, ¿eh? Y que hay cátedras de parapsicología, que hay másters en parapsicología, cosa que aquí, pues, olvídate. Bien, yo siempre que puedo compro libros de allí porque están mucho más avanzados. Yo tengo 2 o 3 de, por ejemplo, cómo cazar fantasmas, cómo investigar casas encantadas y bueno, pues son deliciosos, porque te van metiendo toda la física moderna, digamos, actual, con los campos de investigación. Pero verás, la primera vez, bueno, nosotros sabíamos hace ya varios años que se habían utilizado en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque experimentando aprendes, es que ese es el problema. La labor de campo lo que tiene de interesante, y nosotros hemos aprendido muchísimo, muchas veces es a descartar, otras veces, es decir, la labor de campo es eso. Es eso. Lo que nadie puede, que es lo que a mí me irrita mucho, la gente que opina de estos temas sentado en un sofá, leyéndose 4 libros y anatematizando. No, eso no es investigar. Investigar es fracasar, es tener éxitos, es decir, Dios mío, ¿cómo le digo ahora a esta señora que ese marido tan conflictivo, pues se lo ha inventado ella porque tiene un vacío emocional y vivencial tremendo? Que eso hace mucho daño y nuestro papel es hacer el bien, ¿entiendes? Es decir, bueno, llegando al tema. Entonces lo empezaron a usar los norteamericanos y luego nosotros tuvimos una época de contacto muy fuerte con el presidente de la Sociedad Mexicana de Parapsicología, al que el Estado mexicano llamó para que solucionara el Palacio de Cuernavaca de Hernán Cortés, que lo estaban rehabilitando, es decir, lo estaban remodelando. Y habían tenido tales problemas en ese palacio que había obreros que se habían tirado de los andamios suicidándose. Todos oían las voces, pero por las estancias, sin necesidad de poner una cassette de entidades. Bueno, era tremebundo ese palacio. Y el Estado, agárrate, lo mismito que aquí, vamos. El Estado llamó a la Sociedad Mexicana de Parapsicología, que este hombre, el director, era un psiquiatra muy famoso también de allí, y le dijo, oye, por favor, ocuparos de esto porque es que yo no puedo seguir con la remodelación de esta manera. Y entonces este hombre, tomando la experiencia que habían tenido los norteamericanos con el campo de los ultrasonidos, desparramó varios aparatos, porque era un palacio enorme, de aparatos de ultrasonidos en ese palacio. Se acabó totalmente el problema. Como este señor viajaba mucho a Madrid y estábamos mucho con él, claro, nos contó toda esta experiencia. Y del mismo modo que nosotros tenemos un aparatito que es un termómetro de ambiente que nos avisa, tú te paseas con él, tú lo regulas a la temperatura ambiente y tú te paseas por un lugar conflictivo y si verdaderamente hay un bajón de temperatura, que sabes que es lo que evidencia la corporalización, digamos, de un fantasma, es uno de los síntomas, te avisa con un pip, 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 enseguida, y entonces ya sabemos la zona donde, porque aunque no lo veas, tú puedes saber dónde está. Alteran el campo magnético, bajan la temperatura. Es más, que cuando nosotros conseguimos el campo magnético se iguala, se nivela y la temperatura se equilibra. Es decir, que hay una causa y efecto. Lo que pasa es que todo eso es, como te digo, es muy pesadito ir comprobando todo esto. Entonces, a través de eso fue cuando utilizaron, como ellos habían tenido mucho éxito, como hay 2 físicos en el grupo, además que tienen contacto, pues lo mismo para nosotros hacer análisis en investigaciones científicas, como en los casos de Belmez o de todo esto, pues tenemos esa facilidad, ¿no? Y en este caso, pues lo que hicimos fue reproducir, construir un aparatito de ultrasonidos con 2 o 3 niveles, que eso los físicos lo entienden, porque ya sabes que el ultrasonido nosotros no lo oímos, pero puede dañarnos el oído para siempre. Es decir, hay que tener mucho cuidado en el manejo del aparato este de ultrasonidos. En fin, y por eso fue por lo que nosotros empezamos en casos conflictivos, porque si no, diciéndoles y ayudándoles a nivel espiritual, la gente esta se va. También deciros
que los grandes racionalistas, que se dicen investigadores de lo paranormal y desechan totalmente la investigación psíquica, nunca obtendrán nada concreto. Porque el mundo este es un mundo espiritual, no perceptible por nosotros. ¿Qué más quisiéramos que tener, como decíamos el otro día, yo un hectocontenedor de esos para guardar los fantasmas, cogerlos, ¿sabes lo que digo? Y tener la colección de fantasmas. ¿Os acordáis la película de Cazafantasmas? Oye, a mí me encantaría ir con esos monos plateados. Lo que pasa es que fijaros la paradoja. El otro día le enseñó a Piedi un libro en el tren que he comprado últimamente, y no quiero decir el autor, porque no, yo creo que es un seudónimo, en donde seriamente, primero el libro pues es una mezcla, es un popurrí de cosas, aunque se llama Fantasmas. Yo siempre lo compro porque digo, hombre, aquí me voy a aprender algo nuevo. Pues no. Y esta señora, con toda la seriedad del mundo, te dice que uno de los sistemas más eficientes para coger fantasmas es utilizar una aspiradora. Que nos hemos estado riendo en el tren, Piedi y yo, digo, ¿pero de qué dice esta persona? ¿Cómo puede decir esto seriamente? Que tienes que procurar concentrarle en un punto, fíjate tú, para que se evidencie, entonces encender la aspiradora, enchufar la aspiradora y una vez que la tienes en la bolsa, de verdad, en la bolsa, cerrarla muy bien y destruirla a kilómetros de distancia. ¿Tú crees que esto se puede decir en serio en un libro? Es decir, claro, estas cosas, bueno, pues la persona que ha recogido esto en un libro, que ha recogido otras barbaridades también, como nos pueden imaginar, lo que pasa es que esta es muy anecdótica, muy evidente, pues, ¿qué me quieres contar? Pues claro, si estás buscando cazar fantasmas con una aspiradora o con una cosa, pues olvídate, porque no va por ahí el tema. Yo creo que la física, los adelantos en la física es la que nos van a dar la pauta. Porque vamos a poder quizá analizar. ¿Por qué no podemos saber dónde está exactamente un fantasma? Porque no sabemos su composición. Sabemos que tiene una vibración más alta que la nuestra, pero la composición atómica que tiene, no puedes inventar el detector hasta que no sabes qué estás detectando. Por eso mucha gente cuando dice, yo tengo un aparatillo que los detecta inmediatamente, ¿pero de qué me estás hablando? Yo te digo de nuestra experiencia, de campo, no teórico, de campo. Y eso no es así. Bueno, creo que te conté. Sí, vamos a ver. Yo creo que yo ya me voy porque Yo he dicho que no íbamos a dar lugar a ninguna pregunta más, pero me han pedido de la organización una persona, por favor, que quería preguntar algo. Herminia, por favor, ¿dónde está esta señora? Buenos días, Sol. Allí, buenos días. vale. Buenos días. Y Rafa, un poquito, perdona. Sol, mira, no sé dónde encauzar esto, verás. Mi madre murió un 8 de abril y claro, y le enterraron domingo, que no se suele enterrar en los domingos, Sí. y era Día de Ramos. Le enterramos y nosotros tenemos una finca en el campo. Y cuando me enterramos a la mamá, le digo a mi marido, ¿por qué no nos vamos a la finca? Porque yo no quiero estar aquí en Valencia, la cuestión, que nos vamos a la finca. Y yo el viernes, yo había estado cuidando en el hospital a mi madre, y el viernes estuvo otra hermana con mi madre y yo no estuve. Y al irnos a la montaña, que nos fuimos al chalet, le digo a mi marido, le digo, hoy estaba mi madre muriéndose y yo no estaba con ella. Murió el sábado a la madrugada y el domingo la enterraron, Día de Ramos. La cuestión, que nos fuimos al chalet. Y el viernes digo, mamá, hoy te estabas muriendo y no estaba contigo. Y la finca de mis padres es muy grande, un terreno muy grande. Y mi casa en particular mide unos 300 o 400 metros, mi casa. Y salgo a la terraza y eran las 11:30 en punto de la mañana, del viernes. Viernes. Al decirle yo eso, madre, hoy te estabas muriendo y yo no estaba contigo. Viene una golondrina de punta a punta del terreno de mis padres, de punta a punta, y la miro, me quedo mirándola y digo, ay, madre mía, si tú fueras mi madre, dale un besito donde esté. Bueno, se para esa golondrina encima, mi terraza mide pues unos 200 metros la terraza, y miro para arriba y me estoy temblando de decirlo. Se para una golondrina, viene otra, empiezan a venir golondrinas, se cubre el cielo, yo no veía el cielo, se llenó de golondrinas.
Era espantoso aquello, mi hijo pequeño que tenía 15 años y el otro 17. Nos pusimos a temblar, teníamos 2 perritos pequeños, los perritos pequeños las querían morder, no se veía el cielo ni la tierra, todo de golondrinas. Yo lo pregunto también por si a alguna persona le ha pasado esto. Y digo, madre mía, ¿y esto que si mi pequeño me decía, mamá, ¿esto cuándo se va? Mamá, ¿esto que se marche? Yo digo, hijo, la mamá no sabe esto qué es, pero unas golondrinas más grandes que las palomas. Y yo digo, Tete, digo, espérate, que la mamá tiene que saber esto que es, Rey. Cuando la mamá esté tranquila y sepa esto qué es, se irán. Digo, bueno, además, Iván, digo, esto no se va a ir hasta que no pase media hora, que yo las pueda ver y las pueda examinar. Yo toda farolera mirándolo. Bueno, la cuestión, que cuando están ahí un cuarto de hora o 20 minutos, se repliegan, se hacen como una corona en alto, pero una corona de casi 1 metro de ancha, y rodean toda mi casa, que mide 400 metros la finca, la casa, y empiezan a dar vueltas, 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 hasta la media hora en punto. Eran las 11:30 cuando salió la primera. A las 12 en punto, cuando ya se habían cansado de dar todas vueltas, pero pegadas, hechos una corona, como un hula hoop de eso de con los críos. Empieza a dar vueltas, 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 y a las 12 en punto, tengo al lado de la finca una pinada muy grande. Tal como venían dando la vuelta hacia donde estábamos nosotros, la terraza, se dan la vuelta y se meten dentro de un pino. Y allí desaparecieron. Yo digo, Señor, ¿cómo no se han desaparecido hacia un lado, a otro? Y yo las veo. Pero no, se metieron dentro de un pino y se desfuminaron. ¿Aquello qué era? Solo quería preguntarte esto, a ver si a alguien le ha pasado lo mismo. No, vamos a ver. ¿Qué es eso? Yo soy mortal, vamos a decir. Yo no tengo contestaciones para todas las preguntas. Nosotros estamos acostumbrados a fenómenos extraños. Por lo tanto, este es un fenómeno extraño. ¿Más coincidió con la muerte de tu madre? No, la hora, digo. Ay. Digo, ¿tu madre murió después de esto, en el momento? Mi madre a las 5 de la mañana no, entonces no coincidió. Del sábado, que sí que estuve con ella, ocurrió también un caso muy extraño. Yo estaba arrimada en la pared, mi madre estaba llena de gomas y goteros, y se dio la vuelta por el aire sin tocar ninguna goma ni nada de nada. Cara a mí, que yo me quedé alucinada, pero sin tocar ninguna goma. Eso eran las 5 de la madrugada. Luego noté que mi madre estaba en coma. Y entró una cosa exagerada. Pues es una experiencia bonita, pero yo no te puedo dar ninguna explicación. Es decir, que tu madre pudo influir, que tú pudiste influir inconscientemente, no tengo ni idea. Es algo curioso y que tienes que conservar en el mundo de tus recuerdos. Agradecemos la atención prestada a Sor Blanco Soler. Muchísimas gracias por estar, Sor Blanco, de nuevo con nosotros. Gracias a vosotros. Vamos a hacer un pequeño descanso y quería hacer alguna recomendación. Los teléfonos móviles, por favor, lo dije ayer, algunas de las personas que están aquí sentados ya se han quejado de que hay teléfonos móviles que siguen funcionando. Por favor, yo pediría que los apagasen. Luego, una cosa que también es importante, tenemos la suerte de contar con los libros de los ponentes que participan en este congreso. Por lo tanto, yo creo que es una buena oportunidad para adquirir esos libros, puesto que los ponentes están entre nosotros, gustosamente firmarán los libros y se los dedicarán. Gracias.